Eh, Hoy me tocó compartir la palabra, bueno, la idea era hacer una cada uno, mi amor, pero bueno, hoy otra vez me tocó a mí y es una bendición, amén. Es una bendición poder compartir la palabra de nuestro amado Señor, amén. Y bueno, sin más quiero compartir y quiero seguirle la palabra que nuestra pastora estuvo compartiendo anoche, que ella habló del ego, habló del orgullo. Amén. Y bueno, y la verdad que estuve mirando ahí en la palabra del Señor a ver qué me busco. Dije, Señor, quiero ser un Juan el Bautista que arrime leña, hermano. No, dije, a ver qué personaje puedo, qué palabra puedo buscar para que Dios hable en nuestra vida. Y bueno, Amén. Dios me llevó a Segunda de Reyes, capítulo 5, cuando Eliseo, el profeta de Dios, hizo un milagro tremendo sobre un varón que, bueno, que sobre él nos vamos a basar en esta noche. Amén. Amén, que fue Naamán. Muchos lo pueden conocer como él, que él fue un sirio, fue del ejército, un general, fue una persona importante, amén. Él era una persona que tal vez estaba acostumbrada a tener muchos beneficios, era una persona que contaba con dinero, era una persona que era muy respetada en el oficio que él hacía, era una persona que también era muy reconocida. Tenía prestigio, digamos. Tenía prestigio, estima. Una de las versiones dice que era un hombre muy estimado, o sea, era muy importante, digamos. Pero eso también tiene sus contras, amén. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando vos inflas un globo, ¿qué es lo que pasa? Se infla y después hay que pincharlo o se termina reventando, amén. Y bueno, el orgullo, si nosotros lo pasamos como el globo que se va inflando, cuando muchas veces somos estimados o respetados, o a lo mejor nos tiran halagos o qué sé yo, nos engordan. ¿Cómo se puede decir, amor, esa palabra? No, nos tiran flores. Sí, amén. Eso es algo que también puede aumentar el orgullo, amén. Y bueno, esta persona que fue muy respetada en Siria, me llamó la atención porque en Siria a lo mejor no se movían como Israel. En Israel la lepra era algo que te alejaba de la gente, te hacía inmundo. Entonces amén. Vos tenías que estar apartado, solitario, hasta que vos te sanabas, amén. Y bueno, en Siria se ve que esa ley no estaba porque era una ley que Dios se la dejó a su pueblo. Bueno, y ¿cómo era? Y me llamó la atención porque él ni la lepra lo podía parar. No era algo que lo frenaba, no era algo que lo hacía ser un miserable o algo, sino que él, a pesar de su dificultad, él fue un hombre valiente, él fue un hombre que supo aprender a pelear, supo aprender a hacer un montón de cosas, amén. Hasta que escuchó rumores, escuchó una noticia de que podía ser sano y escuchó la voz de Dios y supo ir al lugar correcto, amén. Qué importante que es aprender a escuchar las noticias, las buenas nuevas. Por eso yo quiero invitarte, si estás escuchando por primera vez, esto es lo que estamos compartiendo esta noche, son buenas nuevas. Amén. Buenas nuevas de salvación, amén, el Evangelio de nuestro Señor. Amén, escucharlas y hacer caso, amén, porque muchas veces podemos escuchar, pero nos entró, nos salió por el otro, por acá y salió. Amén. Y él escuchó y prestó atención a lo que escuchó. Amén. Bueno, por eso me quiero basar, amén. Eliseo sabemos que fue un profeta de Dios, tremendo, usado por Dios. Dios lo usaba y se manifestaba. Él, palabra que decía, palabra que se cumplía, tenía una autoridad de parte de Dios, fue tremendo lo que hizo, amén. Es más, uno de los versículos me gusta porque él dice que sepa él que hay un profeta de Dios en Israel, amén. Sabía, él estaba seguro de que Dios se glorificaba, amén. Y bueno, y también hay una personita que me llamó la atención, una persona, no sé si era una niña, una dicen niña, otra dicen una esclava, no sé tampoco la edad que habrá tenido, pero dicen que era una israelita que fue a vivir a ese lugar, a Siria,
y fue ella quien impartió las buenas nuevas, amén. Y Amén. es importante eso, amén, porque cada uno cumplió su función, Dios cumplió el propósito amén. que tenía para cada uno de ellos, amén. Tal vez la niña esta, o la joven, o la mujer esta, la esclava, acá lo dice la niña en la versión que voy a leer, tal vez ella ni se imaginaba que iba a hacer eso, pero a través de ella pudo ganar a un hombre amén. muy importante por no callar, hablar de nuestro Señor, hablar del Salvador que todavía hace milagros, amén. Amén. Hablaba de Jehová Rafa en ese momento, Jehová el sanador. Amén. Y bueno, y sin más, quiero compartirles en Eliseo, en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1, dice: Eliseo sana a Naamán. Bueno, yo lo voy a compartir en la versión lenguaje actual. Si usted tiene, si no, la lee con la Reina Valera, amén. que también es impresionante lo que dice. Dice: Naamán era un general del ejército de un país llamado Siria. Era un hombre muy importante, amén. Acuérdense de eso, era un hombre importante. Y el rey lo quería mucho, porque por medio de él Dios le había dado grandes victorias a Siria, amén. Que tenía elogio también, entonces que era un hombre muy estimado. Y también dice: pero este valiente soldado tenía una enfermedad en la piel llamada lepra, amén. Nosotros la lepra la conocemos, que figura del pecado, amén. Este hombre andaba en pecado, andaba con lepra, andaba tal vez con ese orgullo, con ese pecado que tal vez no lo dejaba mirar, cómo él se movía, cómo él actuaba y cómo él caminaba, amén. Y qué importante que es que nosotros podamos ser libres de todo eso y que podamos aprender a dejarnos limpiar por nuestro Señor, amén, de todo eso. Como decía nuestra pastora ayer, si no tenemos ego, por la duda renunciamos. Amén. Bueno, hoy amén. también, si no tenés orgullo, no tenés altivez, no tenés nada, no sos nada más, bueno, en el nombre de Jesús igual. Por las dudas, amén. ¿Por qué? Porque él tenía algo que tal vez tenía esa enfermedad, pero esa enfermedad no lo tenía. ¿Por qué? Porque tenía una voz que en ese momento, que eso era su rey, su amo, que lo alentaba, que le daba ahí, que lo inflaba y le daba aire, claro. Y bueno, y eso también a veces lleva si lo interpretamos mal, o cómo podemos, si lo tomamos mal a eso, nos puede llevar por un mal camino, amén. Porque después nos la empezamos a creer. Amén. Y ahí es el problema. Ese es el tema. Que después el problema es ese precisamente, el que tiene orgullo, el que tiene altivez, es muy difícil elogiarlo y que no lo tome para ese lado. Claro. Porque si uno es humilde, ni siquiera capaz que... Ni se va a considerar algo. Sí, o hasta te va a dar como vergüenza que te digan algo lindo. Anda a decirle algo a algún orgulloso. Soy el mejor en un trabajo. Le sale bien algo y te pasa que... Lo hice yo, claro. Y pasa que si yo no estoy acá se funde todo. Entonces, esa persona, si vas y lo alentás, ¿qué haces? Lo inflás en vez de levantar a un humilde, amén. Por eso, qué importante que es que nosotros podamos tener inculcada en nuestra vida la humildad, amén. Y dejar todo orgullo. Todos tenemos un poquitito de orgullo. Amén. Todos los días tenemos que morir a ese orgullo, amén. Todos los días tenemos, como dice, que todos los días tenemos que morir al viejo hombre. También todos los días tenemos que morir al orgullo, ¿sí? Tenemos que renunciar, no tenemos que... Y una de las cosas es aprender a tomar consejos sanos, amén. Si te están diciendo que te estás equivocando, bueno, presta atención en que te estás equivocando, amén. A mí me pasa seguido a veces. A mí cuando me tienen que arrimar vara, ay, Señor, si no me arrima vara en casa, ay, me arrima nuestro pastor. Dios me lo bendiga, siervo. Vamos al Señor y a nuestra pastora amada, pastora también. Y le damos gracias porque muchas veces uno puede interpretar como que el reto o la corrección uno se enoja, pero no. Dios ama y al que ama corrige, amén. Entonces gracias por su amor incondicional y por estar siempre, amén.
qué hermoso es poder tener padres espirituales, qué hermoso es poder tener la guianza, amén. Por eso si estás mirando del otro lado y no tienes pastor, acércate. Bueno, ahora en este momento de pandemia no está en la iglesia, pero si no, te invitamos que en nuestra iglesia siempre hay las puertas abiertas cuando ya levante todo esto, que levantemos y empecemos a tener nuevamente las reuniones. Estás invitado si querés ser parte. Siempre pasamos la dirección ahí en Aristóbulo del Valle, Amén. 2514, ahí está la iglesia. Cuando levante todo esto nos volveremos a reunir y escucharemos palabras de vida, amén. Por el momento lo haremos vía interna. Y bueno, y es una bendición, amén. Bueno, seguimos con la historia, amén. Fue entretenida. Ese versículo, el número 1, me impactó. Fue uno de los que más me impactó. Porque acá se lo destaca lo que él era, el hombre ese, como él era, amén. Las virtudes que él tenía. Él era un hombre valiente, él era un hombre victorioso, que tenía victoria, amén. Que él conocía a ganar batalla, tenía elogio, tenía el superior de él, su amo, el rey, lo tenía en estima, no es cualquier cosa, amén. Entonces, un hombre importante, él dice que tenía dinero, contaba con dinero. Entonces, estamos hablando de alguien importante, amén. Y bueno, leemos el segundo versículo, dice, y a veces los sirios iban y atacaban a los israelitas. En una de esas oportunidades tomaron prisionera a una niña, que fue llevada a la casa de Naamán para ayudar a su esposa, amén. Esta niña tal vez ni se hubiese imaginado que iba a ser un instrumento en las manos de Dios, amén. Porque a lo mejor ella prisionera se hubiese afligido, hubiese sido a lo mejor, uy, ahora que me tocó, y ahora andás a ver los pensamientos que se le hubiesen cruzado por la cabeza, pero ella no pensó así, sino que ella tenía bien arraigada de lo que Dios podía hacer, amén. Amén. Y esa niña le dijo a la esposa de Naamán, si mi patrón fuere a ver al profeta Eliseo que vive en Samaria, se sanaría de esa lepra. ¡Wow! Miren lo que le estaba revelando, mi hermano. Le estaba revelando que si el sirio, el Naamán, conocía al Dios de Israel, iba a poder recibir la sanidad, mi hermano. Qué importante eso. Necesitamos gente así, mi hermano, como fue esa niña, que no cayó, sino que reveló las verdades de Dios. ¿Por qué la gente no recibe milagro? Porque el pueblo de Dios calla. ¿Por qué la gente hoy en día está toda dividida, no tiene cambio, vive como si nada? ¿Por qué? Porque ellos están acostumbrados, el mundo está acostumbrado a vivir como en un estilo de vida como tenía Naamán. Naamán vivía con lepra y en Siria la lepra no era algo importante. Tal vez no lo consideraba como el pueblo de Israel, amén. El mundo no piensa que el pecado a lo mejor es malo, que todos nos equivocamos. Que si le marcás algún error o algo, o lo querés a lo mejor corregir sanamente, o bien, qué sé yo, se te ofende y te dice que sos un religioso o algo, te destacan así, o no, yo no hago eso, y ahí te tildan de otra manera. ¿Por qué? Porque ellos no ven mal, no ven lo malo. Su estilo de vida para ellos está bien. Amén. Pero esta niña en el medio de eso no se contaminó, sino que ella siguió creyendo en el Dios vivo. Amén. Y fue y dijo las verdades que tenía en su corazón, amén, de que Dios sanaba, que Dios es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos, amén. Amén. Qué importante que seamos como esa niña, esa esclava que fue llevada prisionera, pero ella no cayó. No calles, mi hermano, no calles. Si tienes la oportunidad de hablar algo, habla del Señor. Hoy me tocó ahí, tenemos un microemprendimiento para la gloria del Señor. Se lo encomendamos a Dios y bueno, en que Dios haga la obra. Y hoy vinieron a buscar el producto que estamos vendiendo y bueno, y vino una señora ahí y le ayudé y todo ahí. Le digo, puede señora, le ayudé para que ella lleve el producto, todo, bueno. Y después, bueno, que Dios me la bendiga mucho y la acompañe y vaya tranquila, que Dios la va a acompañar ahí y todo, le decía así con amor. Y ella, gracias querido, gracias, gracias. A vos también te bendigo, a vos también te bendigo, que Dios te bendiga, no sé qué me dijo también. Pero bueno, qué importante que es, amén, porque uno después se siente bien de poder ayudar, amén. No sabe a quién puede ayudar, pero eso Dios lo ve, Dios lo ve.
Y eso es importante. Aparte es lindo también, porque también lo podemos ver por lo que siempre enseña nuestra amada pastora, el tema de cualquier lugar, y el pastor también, cualquier lugar es lindo para servir al Señor. Amén. Cualquier lugar es lindo. Hay mucha gente que por ahí con el tiempo, como siempre también me enseñan nuestros amados pastores, que buscan el púlpito, buscan los lugares que tal vez son lugares, y todos los lugares son de privilegio, amén. No porque si no estás en el altar y estás en el baño, sos menos que el otro. Amén. Mira esta niña, era una niña, y lo único que dijo fue, si mi patrón fuera a ver al profeta, Dios lo puede sanar. Entonces, qué importante, y fue tremendo, porque el Señor realmente la usó. Y bueno, y si después más adelante mi esposo creo que va a seguir contando la historia, y hizo algo extraordinario Dios en la vida de Naamán. Y si ella tal vez no hubiera dicho esas pequeñas palabritas, ¿qué hubiera pasado? La historia sería otra, ¿amén? La historia hubiese sido otra, tal vez no hubiésemos conocido la historia de Naamán hubiese sido algo o alguien en la Biblia, y todo lo que está en la Biblia para nosotros tiene un para qué de Dios, un por qué o una respuesta. Todo ayuda para bien, amén. Amén. Todo lo que está escrito en la palabra. Y la historia de Naamán nos enseña que él aprendió humillación, amén, y la humillación lo llevó a una victoria, a una victoria mayor de la que él estaba acostumbrado a tener, amén. ¿Por qué? Porque Dios siempre te trae algo nuevo. Él tal vez estaba acostumbrado a tener victorias, pero de tener victorias carnales. Ahora aprendió a tener una victoria espiritual. Y esa victoria espiritual lo llevó a tener un cambio de vida. Amén. Qué importante es eso. Porque Dios te quiere empezar a tener, no solamente ser que tú seas exitoso, sino que también puedas ser una persona que puedas aprender a tener victorias en el mundo espiritual, donde tu vida pueda aprender a ganar batallas, aprender a ser un guerrero de parte de Dios. Amén. Bueno, sin más les sigo leyendo, y aleluya, no me quiero frenar. Es hermosa esta historia. Si usted la lee detenidamente, Dios le va a hablar en todo, le va a hablar y le va a hablar al corazón. Dice el 5.4, dice, cuando Naamán se enteró de esto, fue a ver al rey y le contó lo que le había dicho la niña. Mire, mi hermano, fue a contar lo que le había dicho la niña. O sea, le pegó en el corazón, porque para que vaya y la nombra a la niña delante del rey. Porque tranquilamente el rey le hubiese dicho, te lo dijo ella, me vas a creer. O le habrán tirado las pálidas, no sé cómo habrá reaccionado el rey. Pero si nos hacemos un poco la película, le vas a creer que es de... Vas a ver si es verdad. Y él no, él le creyó. ¿Por qué? Porque dice que nuestras palabras son, las palabras de nuestro Señor, perdón, las palabras de nuestro Señor son palabras de vida. Amén. 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 Por eso salía palabra de vida de la boca de la niña, por eso él creyó. Fue un impacto, amén. Ella le impartió fe, porque dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. O sea, ella soltó la palabra, le impartió fe, y él la recibió, mi hermano. Y mi hermana, que tú estás del otro lado, amén. Ella le impartió fe y él creyó. Y no se quedó, se activó y fue delante del rey. Y Dios obró. Amén. Dios obró. Amén. Y dice, y el rey de Siria le contestó, ven seguida a Samaria, voy a darte la carta para el rey de Israel. Amén. Te doy el permiso para que vayas delante del otro rey a recibir el milagro. Amén. Dice, así que Naamán tomó 30.000 monedas de plata, 6.000 monedas de oro y 10 vestidos, y partió de allí. Y llevando la carta para el rey de Israel, la cual decía, te envío esta carta para que sepas que Naamán, general de mi ejército, va de mi parte y quiero que lo sanes de su lepra. Amén. Miren a quién fue. Fue delante del rey y le pidió que lo sane. Nada que ver, ahí se desvió, pero bueno. Había un propósito de que él llegue a Israel. Amén. Dice, cuando el rey de Israel leyó la carta, se angustió tanto que rompió su ropa y dijo, yo no soy Dios, no puedo dar vida ni quitarla.
¿por qué el rey de Siria me manda a este hombre para que lo sane de su lepra? Seguramente está buscando un pretexto para pelear conmigo. Amén. Miren cómo estaba el rey. Tal vez él sabía que él no podía hacer milagros, pero él no vio lo que había atrás, como lo vio la niña. La niña vio que él podía ser sano. La niña no hizo distinción de persona. Ella, por más que era sirio, ella no cayó. Ella le impartió y le dio las buenas nuevas de que podía recibir la sanidad. Amén. Porque muchas veces somos hermanos, compartimos, estamos ahí todos juntos, o yo te hago por ti, te hago por mí, pero no sabes si afuera hay una necesidad y tú puedes salvar a una persona. Amén. Porque los de adentro se encarga el Señor, pero los de afuera es donde nosotros nos tenemos que preocupar y ganar para el Señor. Amén. Amén. Y mire cómo estaba este rey. Y dice, y así que, cuando el 8 dice, cuando el profeta Eliseo se enteró de que el rey estaba tan angustiado, le envió este mensaje: ¿por qué rompiste tu ropa? Deja que este hombre venga a verme, para que se dé cuenta de que hay un profeta de Dios en Israel. Amén. Ese es el versículo que me impactó. Amén. Porque él tenía la seguridad, el profeta tenía la seguridad. Un hombre de Dios debe tener seguridad de que Dios va a obrar en su vida. Amén. Amén. No debe titubear, sino debe creerle a Dios que Dios va a obrar en su vida. Amén. Porque nosotros no peleamos contra sangre ni carne, sino que peleamos contra todo el mundo espiritual. Amén. Y Eliseo lo sabía. Eliseo creía en el poder de Dios. Amén. Y él no se titubeó porque era un general. Él no se habrá asustado, creo yo, porque si no, no hubiese dicho así, con fe, así como lo dijo. Amén. Dice, Naamán se enojó. No, el 9, perdón, dice, así que Naamán fue con sus carros y sus caballos y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. El profeta le envió un mensajero diciendo: ve y métete 7 veces en el río Jordán y te sanarás de tu lepra. Mire qué importante, Eliseo no fue delante del orgulloso. ¿Por qué? Porque él pretendía que el profeta vaya adelante de él, a reconocerlo, que él es un hombre importante, amén, a darle el elogio que él estaba acostumbrado a ser respetado y honrado, amén, a que le tiren flores. Era una persona así, amén. Y el profeta no. El profeta tuvo oídos conectados con Dios, estuvo ahí escuchando lo que Dios le decía y cómo Dios se movía, y le envió el mensajero, el siervo, para que le vaya y le diga: ve y métete al río Jordán. Amén. El río Jordán lo consideran como que un río sucio, amén. Pero en el original dice que significa humillación, es como que significa desciende, amén. El que desciende se humilla. O sea, Dios le estaba hablando de que Naamán debía aprender a humillarse, amén. ¿Por qué 7 veces? ¿Por qué? Porque después del 7 viene un 8 y el 8 es nuevo comienzo, amén. Él tenía que humillarse al 100%, entregarse por completo, amén. ¿Por qué? Porque a un orgulloso, a lo mejor, si no se arrepiente de todo corazón sinceramente, ese orgulloso en algún momento otra vez se le va a levantar el orgullo. Entonces Dios lo tiene que destruir al orgullo. Amén. Lo tiene que arrancar de una vida. Amén. Y ya lo vamos a ir viendo eso. Dice, por eso Dios le hizo sumergir. Amén. Dice, Naamán se enojó. Se fue diciendo: yo pensé que el profeta saldría a recibirme y que oraría a Dios, y creí que pondría sus manos sobre mi cuerpo y que así me sanaría de la lepra. Miren cómo él pensaba, amén. Dice: los ríos de Habana y Farfar que están en Damasco, ¿no son mejores que los de Israel? ¿No podría bañarme en ellos y sanarme? Amén. Los ríos de estos tienen su significado, amén, y tienen sus porqués. Pero bueno, no vamos a tocar tanto eso. Pero uno significa pedregales, piedras, amén. Y otro significa como violar un pacto, significa
desviarse y un montón de cosas, tiene mucho significado, amén. Pero él a sus ojos pensaban que eran ríos hermosos. ¿Por qué? Porque a su vista dice que eran ríos preciosos, aguas cristalinas, aguas lindas y aguas muy fructíferas. Pero ¿qué había en el fondo? Había piedras, amén. Entonces a nuestros ojos muchas veces nos gusta que a lo mejor nuestras comodidades o nuestra forma de pensar, en eso si lo pasamos al pensamiento, él pensaba a lo mejor que en sus ríos él iba a estar mucho mejor. Y Dios le quería decir que no, en esos ríos no, en esos ríos tropezás, en esos ríos te desvías, en esos ríos no son de bendición, venían ríos de humillación, venía el río a sumergirte en el río de la humillación, en el río Jordán a sumergirte, amén. Amén. Venía a tener un nuevo nacimiento, una nueva vida, una nueva identidad, amén. Y eso es lo que Dios quiere para tu vida. Dios quiere que cambies en tu manera de pensar. Dios quiere que cambies, no que tengas tus pensamientos, sino que tengas los pensamientos que Dios quiere para tu vida. Amén. ¿Cuál puede ser un pensamiento tuyo? Un pensamiento tuyo: yo no necesito congregarme. Mira ahora cómo estamos y sin embargo estoy bien. Error. Porque Dios está permitiendo este tiempo. ¿Para qué? Para que podamos nosotros demostrar verdaderamente que amamos a Dios y que no que nos volvemos atrás, no que preferimos la comodidad, amén. Porque qué, Naamán, si se quedaba y le decía vete al río, a los ríos nuestros, no hubiese hecho esfuerzo, se hubiese metido a lo mejor o algo ahí, listo, en sus ríos. Aparte que otra cosa es que sus ríos los conoce y a lo mejor sabe dónde meterse, sabe cómo moverse, amén. En el río Jordán tal vez ni siquiera lo conocía, pienso yo, no sé si será así, pero qué importante que es, amén. Amén. Que nosotros aprendamos lo que Dios quiere discernir sobre nuestras vidas. Pero es importante lo de los ríos, amén. En el río estaba el río de la humillación y estaba el río a lo mejor de pedregales, de piedra, y estaba el otro río que te hacía desviar, amén. Si ustedes después quieren estudiar de eso, es muy rico, amén. Aunque yo no me puse en eso. Mi enfoque era a lo mejor que él tenía su pensamiento, pero Dios quería cambiar su pensamiento para poner el pensamiento de él, amén. Amén. Y bueno, y dice: los ríos de Habana y Farfar que están en Damasco son mejores que los de Israel. No podré bañarme en ellos y sanarme. Así que se fue de allí muy enojado, amén. Porque no se hizo lo que él quería, quedó enojado. Amén. ¿Cómo se derriba el orgullo? Se derriba cuando Dios cambia tu pensamiento, amén. Dice, cambia esa vida, cambia, se transforma. Dice el 13 y el 14 y después quiero empezar a compartirle la palabra. Dice, pero sus sirvientes se acercaron a él y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera alguna cosa difícil, usted la habría hecho. Con más razón, debería hacer caso, meterse en el río Jordán para sanarse. Naamán se fue y se metió 7 veces en el río Jordán, como le había dicho el profeta. Enseguida su piel quedó sana y suave como la de un niño. Amén. Aprendió la lección, Naamán. ¿Pero qué? Le costó. Le costó. Amén. Pero cuando Dios empieza la obra en un hombre, la termina y la hace perfecta. Amén. Por eso qué importante que es. Qué importante que es que nosotros dejemos el ego, dejemos el orgullo, dejemos lo malo, la vanagloria, dejemos la altivez, dejemos todo tipo de vida que a Dios no le agrada. Amén. Acá el río Jordán significó humillarse, humillación. Algunos el diccionario lo leen como humillación, amén. Qué importante que aprendamos a humillarnos, aprendamos a humillarnos. Todos los días en la presencia de Dios: Señor, me equivoqué, Señor, haceme esto, Señor, cambiame. Yo me noté algo de lo que es el orgullo. Dice, aunque este término puede ser utilizado de manera positiva, el orgullo a veces se conoce en el mundo de una manera, pero la Biblia lo expresa de otra. Amén. Yo puedo decir que orgulloso me siento de que mi hijo esté escuchando la palabra de Dios. A lo mejor
esa no es la expresión que la Biblia nos enseña, amén. Y tampoco a lo mejor puede ser ese el vocabulario, a lo mejor yo tendría que decir que alegre me siento porque mi hijo está, amén. Pero la Biblia lo expresa de otra manera, dice la escritura se emplea mayormente para señalar el exceso de autoestima, amén. Una arrogancia o soberbia que conduce a una persona a exagerar su importancia y sus virtudes, amén. Amén. Eso es lo que hace el orgullo, le hace exagerar. Claro, porque el orgulloso siempre él, que claro, vos le decís a lo mejor, ¿qué te puedo decir? A ver, yo soy panadero, les doy un ejemplo. Yo me hice esta facturita, sí, bueno, pero esa facturita, yo me hice 4 tipos de factura, hago esto, hago lo otro, hago 20 mejores cosas que vos. Bueno, tranquilo, si sos bueno, el pingo se lo conoce en el campo, no hace falta que uno sea grande, amén. Bueno, eso es un tipo de orgullo ahí, naturalmente, pero bueno, usted debe conocer alguno de esos. Por eso si decirle a tu hermano, a tu familia ahí, si hay algún orgulloso, te están hablando a vos. Y dígase mutuamente, amén, para que después el orgulloso no se sienta muy identificado. Bueno, y también dice sus virtudes, amén, porque a veces tenemos talento para hacer un montón de cosas, pero después esas virtudes o esos talentos, lo llama la Biblia, después de esos talentos pueden engañar al corazón, amén. Lo ponemos en la iglesia, te sabes tocar la guitarra y bueno, no hay otro como vos. O vos haces descender la gloria, no, tranquilo. Que Dios quien hace descender su presencia, amén. Cuando hay corazones que lo están buscando, no por un guitarrista o porque el otro, el pianista, toca bien o porque la danzora dance bien o porque el ujier se vaya de corbata y traje, no, la presencia de Dios desciende cuando hay un campamento de Dios preparado para que su gloria descienda, amén. Amén. Eso Dios quiere corazones sencillos. Dice en Proverbios 21:4 dice, hay 3 cosas que son pecado: ser orgulloso, creerse muy inteligente y vivir como malvado. Amén. Si tú eres orgulloso, deja de ser orgulloso porque delante de Dios, según el proverbio que estamos leyendo, lo considera pecado. Amén. Creerse inteligente, amén. Creerse inteligente es como leíamos antes, exagerar, amén. Puedes ser inteligente, pero tampoco sos el, el súper, tranquilo, no. El- y también vivir como un malvado, amén. Porque un malvado siempre va a querer el mal para los otros. O cuando alguien está haciendo algo, esa persona va a hacer tal vez lo imposible, ¿para qué? Para desviarlo del propósito a la persona que a lo mejor le está causando bronca o odio o algo. Entonces nosotros rechacemos todas esas cosas, amén. Dice Proverbios 6 del 15 al 17, dice, hay 6 clases de gente y puede añadirse una más, que Dios no puede soportar: la gente orgullosa y la gente violenta, la gente mentirosa. Amén. Yo me anoté esos 3. La gente orgullosa, violenta y mentirosa. Amén. Dios no la soporta, hermano. No es que somos nosotros, uy, no lo soporto, no la soporto porque es cualquier cosa. No, Dios no te soporta, amén. Dice que al humilde Dios lo exalta y al orgulloso lo mira de lejos, amén. Entonces no hay que ser orgulloso. No seamos orgullosos porque Dios puede quitarte todo en un segundo, amén. Dios lo puede hacer. Dios puede quitarte su presencia y sacarte todo de una, amén. Entonces no seamos de esa manera. No actuemos de manera que a Dios no le agrada, porque Dios puede venir en contra de nuestra vida. Dios tiene misericordia. Estamos en tiempo de gracia, en tiempo de oportunidad, tiempo kairos. Pero hay tiempo que
como leí un comentario una vez, el reloj de Dios puede llegar al límite en su paciencia, amén. Lo llegó con Sodoma y Gomorra, lo llegó con, con la ciudad de esta, Sodoma y Gomorra, y después los tiempos de Lot, los tiempos de Noé, cuando vino el diluvio. Entonces ahí se agotó un poco la paciencia de Dios, amén. Amén. El reloj tocó sonó ahí la paciencia de Dios. Pero bueno, y bueno, le quería compartir también otro personaje que también me llamó la atención, que fue Nabucodonosor, amén, el rey, que él estaba acostumbrado a tener todo y hacer todo tipo de maldad, amén. Pero él también aprendió humillación, aprendió a humillarse, pero que Dios lo tuvo que llevar hasta lo más bajo de todo para que él reconozca que el Dios Altísimo era el que hacía todas las cosas perfectamente. Si usted lo lee también esa historia, es apasionante, es interesantísimo. ¿Por qué? Porque él es un hombre poderoso, donde Dios lo usó muchas veces, lo usó lo usó como una espada, como para que ataque. Pero también a él también le vino vara de Dios. Amén. Dice en Daniel 5, 20 y 21, dice, mas cuando su corazón se endureció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue despuesto de su trono y despojado de su gloria, y fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada, y hierbas le hicieron comer como los bueyes, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que se le place. Amén. Aleluya. Tuvo que aprender, aprendió mi hermano. Amén. Aprendió a humillarse. Aprendió porque Dios le hizo que se humille por completo, amén. Hasta le cambió la mentalidad. Mire lo que dice, su mente se hizo semejante a la de las bestias, amén. Eso me llevó a pensar que una vez, como se dice en el mundo, que hay gente que es animal, porque en la forma de cómo actúan, la maldad que tienen en el corazón, parecen animales. Esas personas que violan chicos, que los arrancan, los torturan, les arrancan los pedazos, las tiran por ahí, toda clase de esos tipos son gente que tienen la mente como las bestias, porque no, una mente sana no piensa así. Y ahí te das cuenta que Dios le quitó una mente sana porque por el pecado, por cómo eran ellos, amén. Amén. Y esta persona era así. Esta persona llegó a un punto que Dios no lo toleraba, como leíamos antes en el proverbio, que no lo soportaba. Llegó a un punto que basta, no. Le voy a sacar todo y le voy a demostrar cómo es. No seamos como Nabucodonosor, no actuemos como Nabucodonosor, de que tenga que Dios humillarnos hasta el fondo para que nosotros aprendamos la lección, amén. Amén. Y bueno, y si lo tiene que hacer, gloria a Dios. Y Dios sabe por qué. Pero no seamos necios, sino que recibamos corrección. Amén, como decía mi esposa, porque Dios al que ama corrige, el que Dios ama exalta, amén. Bueno, y ya que hablamos de mi esposa, lo voy a llevar al bebé porque estaba medio inquieto. Así que seguimos nosotros ahí con mi hijo fiel ahí predicando la palabra de Dios. Amén. Amén. Y bueno, y también algo que lo que me llamó la atención acá es que hasta lo hizo vivir no solamente por los animales, sino que lo hacía comer hierba, lo hacía comer como los bueyes, amén. Miren, de vivir en una realeza, de vivir un estilo de vida importante, lo llevó a la nada. ¿Para qué? Para después devolverle todo. Una vez que reconocía a Dios, devolverle todo, amén. Amén. Que lo ponía en su primer lugar. Creo que lo había leído, a ver si no está. Esperen un segundito, mi hermano.
acá, a ver. Un ratito, creo que está en Daniel. Que me llamó la atención, no lo anoté ese versículo, pero me llamó la atención, a ver si lo encuentro. No lo encuentro. Sí, acá. En Daniel 5:18 dice, el Dios altísimo, Dios dio un reino muy grande al rey Nabucodonosor, padre y majestad de todas las naciones, y lo respetaban y reconocían su grandeza. También le hizo tener miedo, no era este. No, bueno, mi hermano hablaba uno de que él decía, yo Nabucodonosor aprendí, el que se humilla, que cuando Dios humilla, Dios te exalta, amén. Por eso aprendamos a humillarnos delante de Dios. Y bueno, no me acuerdo dónde está ese texto, pero es hermoso, amén. Bueno, si ustedes pueden leer la historia, lo va a encontrar seguro, amén. Seguramente en algún lugar de la Biblia por ahí lo va a encontrar. Bueno, le invito a compartir Filipenses 3:20, dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, amén. ¿De dónde es nuestra ciudadanía? Del cielo. ¿Y a quién esperamos? A nuestro amado, amén. Nosotros lo seguimos esperando. Por eso hay que descontaminarse de toda lepra, hay que purificarnos, amén. Una purificación espiritual, no vaya haciendo como los judíos, ¿no? Amén. Y bueno, y ahí Dios nos va a ir preparando para su venida, amén. Y dice el 3:21, dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya, amén. Este cuerpo de humillación, ¿por qué un cuerpo de humillación? Porque, como decíamos antes, todos los días hay que humillarse. Todos los días este cuerpo se va a humillar. Te humillan, sos una persona que te viven humillando. Tranquila, hay promesas, que esta promesa dice que vamos a llegar un día donde este cuerpo va a ser cambiado por uno de gloria. Amén. Amén. Va a ser cambiado por un cuerpo que ya no va a haber sufrimiento, ya no va a haber maltrato, ya no va a haber nada de todo eso. Amén. Solamente empieza a creer en las promesas de Dios que Dios tiene para su vida. Dice, por el poder del cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El poder de Dios puede sujetar todo, su favor, todo. Puede cambiarte ahora, puede hacer en ti algo diferente. Amén. Amén. Pero solamente debes confiar y debes creerle a Dios que Dios puede hacer todo. Amén. Amén. Y dice también en Job, dice Job 22:29, dice, Dios humilla a los orgullosos y levanta a los humildes. Wow, esa es una promesa que es para tu vida, amén. Amén. Si tú puedes levantar tu mano y di conmigo, esa promesa es para mí. Di conmigo, esa promesa es para mí. Amén. Amén. Recibila. Porque Dios humilla a los orgullosos, pero levanta a los humildes. Levanta a los humildes. Tú no te tienes que levantar solo. Eso es otra de las cosas que el orgulloso hace. Él se exalta él solo, ni a Dios lo tiene en cuenta, ni a Dios lo pone. Pero él cree que él es todo, ¿viste? Por eso es que, como compartían ayer nuestros pastores, que era el rey este de Egipto, como era el faraón, él se creía Dios. Él los corrió a un costado, él para él Dios no existía, él era Dios. Entonces ese es un modelo de orgullo, esa es una persona que hacía altanera y eso termina mal. Recién lo vimos en Nabucodonosor como terminó. Dice, pero a los humildes Dios los levanta. Dios va a acomodar y te va a levantar, te va a poner en lugar de eminencia y no te vas a andar creyendo, amén. Y cuando te empieces a exagerar de lo que vos sos, ahí date cuenta que tenés un poquito de orgullo y automáticamente renunciar en nombre de Jesús. Amén. Y Dios te va a poner nuevamente en un lugar de bendición. Amén. ¿Por qué? Porque a Nabucodonosor le enseñó, no es que lo mató o fue, le enseñó y le dejó, decía la profecía, que un pedacito de su árbol
para que una vez que reconociera a Dios, Dios le devolvía su reino, amén. Y él puede nuevamente en lugares de evidencia. Por eso Dios levanta a los humildes. Le enseñó humildad y después los levantó de vuelta.